el reino del ungido de Jehová. Este es un salmo profético. Y también podemos decir que es el primero de los salmos mesiánicos. Hay otros salmos también muy fuertes en cuanto al contenido de profecía mesiánica, que hablan sobre los sufrimientos, por ejemplo, del Maestro, del Señor. Y este salmo está contenido dentro del primer libro de los salmos, que va del Salmo 1 al 41. Son 4 libros. Y se le atribuye a David, porque la mayoría de los salmos del primer libro son de David. Pero nosotros lo vamos a ver también en el libro de los Hechos, porque el apóstol Pedro cita este salmo para justificar algo que había ocurrido. Lo vamos a ver durante el desarrollo de nuestra clase. También este salmo número 2 se usaba para leerlo cuando asumía un nuevo rey. Ya, cuando asumía un nuevo rey en Israel, se leía este salmo. Y esperábamos que este salmo que se leía en la ceremonia de la investidura del nuevo rey, era porque se confiaba en que Dios había establecido a ese rey sobre el reino. Y además se confiaba en que Dios le daría la fuerza y la sabiduría para gobernar bien. Pero tiene pleno cumplimiento en la persona del Señor. Hermanos, yo espero que lo pasemos bien en este día, en esta clase, en esta exposición, y que usted sea edificado. Ese es nuestro deseo, que usted sea bendecido con la palabra del Señor. Entonces, podríamos decir 4 bloques este salmo, y lo vamos a ver en esta forma. Como número 1, la gran oposición. La gran oposición. Comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Comienza esto con una gran pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, ¿por qué se rebela la gente contra Dios? ¿Por qué los países, los reinos deberían alegrarse por la presencia de Dios? Los gobernantes deberían alegrarse por la presencia de la palabra de Dios, la presencia del pueblo de Dios, la presencia de la iglesia. Deberían alegrarse porque siempre, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Pero sin embargo vemos que hay una resistencia, hay una lucha, una oposición. No hay bienvenida, muy por el contrario, siempre se confabulan para resistirle, siempre ha ocurrido lo contrario. Este salmo fue citado como les contaba, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 25. No tenemos aquí la persona que nos ayuda con los textos. Hechos 4:25. Este salmo fue citado por el apóstol Pedro, literalmente. Hermanos, me gusta cómo Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, como fue definido, ¿cierto? Un pescador, tal vez un hombre muy rudimentario en su preparación, pero sin embargo era un hombre que, lleno del Espíritu Santo, tenía la palabra de Dios muy a su flor de su memoria, muy en su boca. Dice, ¿por qué? Dice que por boca de David tu siervo dijiste. Wow, ¿cierto? Esto es una tremenda confirmación de que este salmo realmente lo escribe David.
Y aquí está siendo citado el apóstol Pedro para justificar o para entender una situación que ellos estaban viviendo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto está en el libro de los Hechos. Dice, esto ocurre a no muchos días de la manifestación de Pentecostés. Recordemos, hermanos, que los discípulos del Señor fueron tantos y Él predicó a mucha gente, hizo muchos milagros, pero a la postre, cuando le apresaron su último año, ¿cierto? Muchos le abandonaron porque Él no quiso ser rey, ¿cierto? Querían hacerle rey, pero Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y al final solamente le quedan 120. Y el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces estos 120 que quedaron, vino el día de Pentecostés y desciende el Espíritu Santo y todos fueron llenos y todos hablaban en otras lenguas y eso produjo un gran impacto, ¿cierto?, en la fiesta, porque había mucha gente en esa fiesta de Pentecostés. Y de allí, ¿cierto?, se levanta Pedro para interpretar lo que había ocurrido y él cita a Joel, ¿cierto? El capítulo 2 de Joel lo cita completo para decir, no se asombren porque esto no es otra cosa que lo que dijo el profeta Joel, ¿cierto? Que en los postreros días derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, etcétera, ¿cierto? Un tremendo mensaje y eso trajo un impacto en toda esa multitud donde 3,000 fueron convertidos. Hermanos, y aquí vemos que la iglesia comienza a extenderse, a crecer el reino, a manifestarse ahora de una manera mucho más, yo diría, fuerte, agresiva, poderosa. Pero esto ¿qué trajo? También trajo algunas situaciones. Después de esto viene la sanidad de un cojo que estaba sentado en el templo, en la puerta del templo, la hermosa. Y ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿cierto? Y ese cojo recibe el milagro, la sanidad, se levanta, se regocija, ¿cierto? Hace toda una expresión de gratitud y esto produce tanto asombro que tomaron presos a Pedro y a Juan. Aquí comienza ya a confabularse, a unirse, a manifestar preocupación, a unirse enemigos. Por ejemplo, el Sanedrín con los romanos eran enemigos, pero sin embargo se pusieron de acuerdo para crucificar al Señor. Y aquí los vemos ahora tomando preso a Pedro y a Juan. Y después de tenerlo ahí encerrados algunos días, les llaman y les dicen, oiga, ¿ustedes con qué potestad hacen esto? ¿En qué nombre hacen esto? Y ellos dijeron el nombre, ¿cierto?, de Jesús de Nazaret. Y le prohibieron que siguieran hablando en ese nombre y de ahí nace, ¿cierto?, esa respuesta sabia que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les prohíben hablar en el nombre del Señor Jesús. Y al ser puestos en libertad, ellos vuelven donde están los discípulos. Si podemos regresar al versículo 23. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, estas recomendaciones, ¿cierto? Estas prohibiciones. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, es decir, oraron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí viene el versículo 25 que dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, los celos, las ambiciones, la posición, etcétera. Entonces, hermanos, aquí nosotros, si seguimos leyendo versículo 26 hasta el 29,
solo para leerlo. Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y en el Salmo dice contra su ungido. Cristo y ungido son sinónimos, una palabra hebrea y la otra griega. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Aquí vemos a un judío a medias, Idumeo, Herodes, y Poncio, un romano, Poncio Pilato, con los gentiles, dice, y el pueblo de Israel. Aquí vemos que hay una unión entre gentiles y el pueblo de Israel para unirse contra el Señor Jesucristo y contra los discípulos de Él. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y el 29, con esto terminar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hermano, esa es la oración, esa es la petición que ellos hacen al Señor. No te pedimos, Padre, que nos cubras, que nos guardes, que nos defiendas, que nos hagas justicia, que tú los pongas en la cárcel, que se enfermen o que se arruinen. No te pedimos nada de eso. Solamente te pedimos que nos des denuedo para hablar tu palabra. Que nos des valentía para no quedarnos callados. Que nos des pasión para hablar cuando predicamos. Que nos des una convicción de lo más profundo de nuestro ser para hablarles a los que no te conocen. Porque esa es la realidad. Se unen los gentiles con los creyentes, entre comillas, con los que fueron depositarios de la palabra para confabularse contra el Señor. Y esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo y ocurrirá hasta que el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es así, es así. Ahora, hoy día la situación no ha cambiado. Si nosotros miramos la realidad de la iglesia, tal vez ha empeorado. Yo no sé si usted se impresiona, se impacta cuando mostramos los videos de las misiones, de la persecución, de los encarcelados, de los asesinados en los países que están cerrados. Eso ocurre. Ahora uno piensa que eso, bueno, porque son de otras culturas. Yo estuve en la India y observé y pregunté acerca de cómo es la relación de los cristianos en los barrios marginales. Y decía, mira, aquí los cristianos tienen que ser personas muy sabias y prudentes para avanzar, para evangelizar. Pero ellos saben. Y cuando hay algún problema, se juntan los hindis y los musulmanes. Ellos se conocen, se respetan. Ellos se conocen y se respetan. Pero cuando hay algún problema, se unen en contra de los cristianos. Wow. Hermanos, y tal vez nos hemos asombrado de cómo, por ejemplo, en países que fueron fundados sobre la base de la palabra, como por ejemplo Estados Unidos, y ellos hoy día están legislando para que la Biblia no se vuelva a leer, para que en los colegios se deje de orar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cada vez va a ser peor. Los sociólogos afirman que este tiempo son los tiempos de la posmodernidad. Yo no sé si usted ha escuchado este término de la posmodernidad. Bueno, para darle un poquito un barniz acerca de lo que es la posmodernidad, encontré una definición, no la copié toda, sí, pero dice que es el cambio de rumbo histórico de los objetivos y modalidades de la socialización. Es un cambio de rumbo.
En los tiempos modernos, la familia, los hombres, tenían objetivos como por ejemplo la casa propia, el auto, la educación, el alimento, las comodidades, reemplazar la escobilla de lavar por una máquina lavadora, es decir, todo lo que la tecnología pudiese ofrecerles. En la inteligencia del hombre, de la ciencia que ha aumentado. Entonces, dice también la palabra que en los posteriores días la ciencia aumentará. Y este aumento de la ciencia ha sido tan vertiginoso, tan rápido, que la gente ha quedado frustrada porque no todos los beneficios que trae la ciencia ha logrado hacer más feliz a la persona. No satisface la esencia de su alma, no le satisface. Encontraron de que casi todo este adelanto tecnológico era como un espejismo. Entonces la gente se decepciona y comienza a resurgir este movimiento postmoderno. Dentro de la definición dice el individualismo hedonista y personalizado se ha vuelto legítimo y ya no encuentra oposición. Wow. Mire, encontré algunas características de esto como para que lo miráramos un poquito. Características de la posmodernidad. Por ejemplo, número 1, la relatividad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día el hombre es un vagabundo de ideas, carece de certezas absolutas, cambia de opinión con facilidad porque todo es relativo. Esta es tu verdad, pero no es mi verdad. Tú no te puedes creer dueño de la verdad porque la verdad es desde el punto de vista de cómo se mire. Por lo tanto, la verdad tiene muchas caras. Wow, hermanos, ¿qué quieren decir con eso? Segundo, la libertad se ha transformado en libertinaje. Como decía la definición, el hedonismo individualista y personalizado se ha impuesto al punto de ser casi legitimizado y ya no hay quien pueda oponerse. Los derechos. Entonces la gente usa esta libertad y se ha transformado en un libertinaje. Es decir, no desean ni quieren asumir responsabilidades a la libertad verdadera. La verdadera libertad nos marca, ¿cierto? Un espacio, un marco donde podemos tener esa libertad, pero no podemos traspasar los linderos. Pero sin embargo hoy día no quieren eso. Todo es válido. Yo no sé si usted vio a estos, entre comillas, turistas alemanes, 3 jóvenes, claro que encuentran que es lo más entretenido que hay rayar los carros de un tren de metro. ¿Por qué vienen a hacer eso? ¿Se entiende? Número 3, el énfasis en el sentimiento. Esta es la sociedad que nosotros estamos viviendo. Por sobre la razón. Esto difunde la primacía de lo inconsciente, difunde la primacía de lo corporal, difunde la primacía del deseo y del sentimiento. O sea, vemos que hay personas que están decidiendo solamente por sentimientos, por emociones. Responden fielmente más a sus impulsos
por sobre el razonamiento. Número 4, la crisis de la ética. El fin principal de la posmodernidad es alcanzar placer. Por lo tanto, considera la ética y la moral como dos hermanitas que ya se murieron y que han sido relevados por dos hermanitas nuevas como son la estética y la belleza. La ética es el conjunto de normas que la sociedad va construyendo para regular la conducta de las personas. Por lo tanto, la ética es algo relativo y corresponde a cada cultura. Pero de alguna manera la ética ha sido la norma mínima con el cual la gente puede relacionarse con libertad. Y la moral son aquellos principios, ¿cierto?, que la misma sociedad ha ido estableciendo para también regular la conducta y los impulsos de la gente. Pero eso, en la posmodernidad, eso no corre. Ahora solamente está lo que yo quiero y lo que yo siento. Número 5, el éxito del individualismo. Me encontré este librito, hermano, que es un libro que elaboraron aquí en Chile los hermanos del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Se llama Conversatorios y Ensayos. El nombre nos dice mucho, pero son planteamientos acerca de lo que son los temas contingentes de hoy. Y dentro de esto encontré esto que me ayudó para compartírselos a ustedes. Dijimos número 5, el éxito del individualismo. La posmodernidad favorece la supremacía del individuo o de la individualidad. Es más fácil lograr el placer y la aparente felicidad si solo el individuo se preocupa de su bienestar, sin importarle mayormente lo que ocurra con los que le rodean. Si una persona está bien, no importa que los demás estén mal. Lo importante es que yo estoy bien. Por lo tanto, estamos frente al desprecio del bien común, al desprecio de lo colectivo y la realización del concepto de comunidad. Somos personas sociables y sociales. Necesitamos socializar, necesitamos relacionarnos unos con otros. Pero la posmodernidad ha puesto en relevancia lo que es el individuo, el individualismo. Número 6, el apogeo del narcisismo. Hermano, espero que no se estén aburriendo con esto, ¿no? Bien, gracias, muchas gracias. El apogeo del narcisismo. El pensamiento posmoderno genera enormes posibilidades para un apogeo narcisista. ¿Qué significa esto? El mito griego de Narciso, que rechaza a la ninfa Eco y por ello es castigado por Némesis con un profundo sentimiento de amor por sí mismo. Profundo sentimiento de amor por sí mismo que le llevó a morir de inanición y melancolía. Es decir, hoy día se ha puesto en relevancia a individuos que solo consideran importantes sus propias personas, sus propios bienestar, su propio estado emocional por sobre lo demás. Personas extremadamente vanidosas, personas que de alguna manera uno va observando las imágenes. Usted sabe que las imágenes hablan mucho más de una persona que lo que ellos piensan. Cómo se visten, las modas, cómo se adornan, los accesorios y un montón de cosas nos dicen esta persona tiene un problema de narcisismo. Hermanos, nosotros como cristianos debemos mirar a nuestros semejantes como personas a quien servir. Pero de alguna manera, si yo proyecto una imagen
la imagen que yo muestro pone un freno o abre una puerta. Cierra una puerta o la abre con la imagen que yo proyecto. No es que uno no quiera respetar las formas, pero de alguna manera ese lenguaje, esa comunicación visual es lo que pone en evidencia y nos damos cuenta de cómo esta sociedad está actuando bajo estos parámetros del narcisismo. Otro tema que también es muy relevante, y yo sé que vamos a darle solamente una mirada muy breve, es el gusto por lo transexual. La posmodernidad es el campo de batalla entre lo masculino y lo femenino. El amor entre hombre y mujer se ha vuelto una utopía que debe mirarse de lejos. Por eso que el sexo posmoderno no quiere bodas, y en nuestro país ha habido un decrecimiento de las bodas, ¿cierto? Estadísticamente hablando. No quieren compromisos porque están con esta actitud, ¿cierto?, del narcisismo. Por lo tanto, el amor tuyo me interesa mientras tú me gustes. Tampoco quieren ataduras, solo la autosatisfacción. La transexualidad sería el principal componente de este juego de indiferencia sexual, puesto que la ambigüedad y carencia de identidad predominan. Y lo transexual es lo que más se acomoda a este rompecabezas de la posmodernidad. Wow. Espero no haber pisado ningún. Número 8, la moda de la globalización. Escuchamos mucho de globalización, de este término. Aun cuando el fenómeno de globalización posee ciertas virtudes, sobre todo en el campo de la ciencia, de las comunicaciones, las relaciones comerciales, el lenguaje, idioma, etc., también ha sido una herramienta de la posmodernidad para generar tendencias globales. Y tendencias globales pasajeras. Yo, por ejemplo, observaba hace unos días, miraba un gran modisto, un gran diseñador, y le preguntaban cuál es lo que viene para esta nueva temporada. ¡Wow! Entonces este hombre dijo, ahora ya no existe eso. La moda va cambiando tan vertiginosamente, tan rápidamente, que nadie puede decir que la tendencia para este año es esta o tal, o cuál. Sino que ahora simplemente los que diseñamos tenemos que enfocarnos en ciertos segmentos de personas, de edades, de cultura, de gustos. Pero esto, lo que usted ve aquí, lo ve inmediatamente lo que está ocurriendo en Europa, o en Asia, o en Norteamérica, o en otro país. Porque está globalizado. Entonces todo eso va marcando una tendencia. Las modas se suceden vertiginosas una tras otra en todas las áreas, y lo que hoy día fue un boom, mañana ya no lo es. Ando a la moda. ¿Qué moda, cierto? Ya no se puede decir eso. También la pérdida de identificación con la historia. La sociedad de hoy tiene también esto. La posmodernidad no confía en la reconstrucción de los hechos. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy día existen programas en la televisión, incluso de cable, de televisión abierta, donde traen panelistas que justamente se encargan de destapar, de denunciar la historia tal cual es y no como se nos ha enseñado. Y eso es una tendencia de la posmodernidad. Porque no confía en la reconstrucción de los hechos que hacen los historiadores y no se identifica con las enseñanzas de la historia. Por lo tanto, el individuo posmoderno vive en el mundo de lo parcial, de lo relativo, de lo inmediato y de lo presente. Nada es duradero, por lo tanto,
solo tiene memoria de lo presente y se le da crédito y no se da crédito al pasado. Y finalmente el desapego de las instituciones. Desapego de las instituciones. Debido a que el individuo posmoderno solo busca su propia felicidad, su propio placer, su propia realización, entonces se aparta del bien común, se ha desapegado poco a poco de lo institucionalizado. Por lo tanto, llámese sociedad, llámese política, llámese Estado, llámese iglesia, llámese educación, etcétera, la posmodernidad fabrica sus propias ideas de gobierno y crea sus propias religiones, sus propias creencias que se modifican a la absoluta conveniencia del interesado. Entonces, ¿cuál sería la característica de la posmodernidad? La relatividad, ¿cierto? No lo absoluto. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que fijarnos en esto. Que definitivamente el evangelio cae mal, los evangélicos caen mal, la palabra de Dios es cuestionada y rechazada, porque la sociedad cambió de rumbo. Por eso que Dios y su pueblo contrastan notablemente. Y es allí donde puede unirse un pagano con un pseudo creyente o con un ateo o con una persona que cree un poco en la ciencia, la cienciología, etcétera. Hoy día hay tanto. Con la globalización se han importado también desde el Oriente, desde otras culturas, y se traen muchos elementos y aquí vamos mezclando, ¿cierto? Provocando esta combinación, ¿cierto? De lo que creen ellos más lo que creemos nosotros, creamos entonces esto, y por eso aparecen las sectas, por eso aparecen los movimientos, y por eso que también ocurren estos movimientos sociales, porque la palabra de Dios es absoluta, la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios y los creyentes verdaderos crean un ambiente incómodo, molesto. De alguna manera a nadie le gusta que le toquen los aspectos de su propia conciencia. La palabra de Dios rompe la norma, ¿cierto? Porque no se suma a toda esa pluralidad de creencias, o de estilos, o de filosofía, o de formas de vida. Porque Dios no es así. Él nos entregó su palabra. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué? Se me apagó esta cosa. Ahí sí, ahí volvió a la vida. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, musitan con rabia, con violencia. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha sido ridiculizada en los parlamentos, en los congresos? No se dan cuenta de lo que están haciendo. Se oponen contra el Señor y contra el Señor Jesucristo. Usan métodos para suprimir o para impedir el avance del reino. ¿Usted sabe lo que cuesta una visa para un misionero? ¿De qué manera un misionero cristiano puede entrar en algunos países? Tiene que entrar con visa de turista o visa comercial o visa de estudiante y comenzar un trabajo, porque si él dice que es cristiano
obviamente que inmediatamente se cierran las puertas y se activan las vigilancias. Conspiran juntamente contra el Señor. Ellos combinan, ellos forman confederaciones para ayudarse y animarse unos a otros. En Lucas 19:14 vemos nosotros lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Se lo mandaron a decir al Señor, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y hoy día es lo mismo. Hoy día es lo mismo. No queremos que el Señor Jesucristo reine. Versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, aquí hay algo interesante. La palabra de Dios dice, rompamos ligaduras. Son ellos los que están diciendo, rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero la palabra religión viene de una palabra, yo lo he explicado otras veces, viene de una palabra latina, del latín, que es una palabra compuesta. Re, el prefijo re y ligar, religar, y de ahí viene religión. Tiene la misma raíz. Y se define religión como el conjunto de normas que el hombre usa para acercarse o relacionarse con Dios. Es decir, la religión tiene que ver con lo externo. La religión tiene que ver con las ceremonias, con la liturgia. Eso es religión. Y ellos están diciendo, rompamos ligaduras. Es decir, la gente dice, no queremos religión. No queremos tener una relación religiosa con Dios. Y ninguna clase de relación. Echemos de nosotros sus cuerdas. Pero Cristo tiene para nosotros ligaduras y cuerdas, que son los vínculos morales y espirituales que nos unen a Él. Que nos unen a Él. ¿De qué manera yo me siento cristiano? ¿De qué manera yo sé que soy cristiano? No lo sé. Como Bartimeo, ¿cierto? No lo puedo definir. Pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, que antes yo no tenía a Cristo y ahora lo siento en mi ser. Hermano, eso es importante de reconocer que esta unión que tenemos con el Señor, ¿cierto? Es una ligadura, es una cuerda que nos mantiene unidos a Él y nos conduce a nuestra propia dicha. Hay un texto en Oseas 11:4, no sé si lo podemos mirar un poquito, que nos habla de cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios dice, con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor. Si hay cuerdas, hermanos, que Dios ha puesto sobre nosotros, son estas. Aquí está la definición de cuáles son las cuerdas que nos unen a Él o que nos atan a Él. Las cuerdas humanas y cuerdas de amor. Dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Es decir, Él nos atrae con estas cuerdas amorosas, pero Él ya nos ha liberado del yugo de nuestra esclavitud y puso delante de nosotros la provisión abundante y generosa que Él nos ofrece cada día. Por lo tanto, no existen razones válidas para oponerse a una causa tan justa y a un gobierno tan bueno y tan generoso como el gobierno que el Señor Jesucristo nos ofrece. Aleluya. Tampoco pueden esperar tener éxito duradero al oponerse a este gran Rey y tan poderoso. Y la pregunta para nosotros es esta, hermanos. ¿Nosotros nos hemos relacionado con Dios a través de una religión o a través de una relación personal con Él? Las cuerdas que me atan a Él son religiosas, son ligaduras,
o las cuerdas que me atan a Él son las cuerdas de amor con las que Él me atrajo. Wow. Hermano, este concepto yo debo tenerlo tan claro. Y no debo permitirme pasarme al otro lado. Porque a veces hay personas que reciben la gracia, pero después son legalistas, son religiosos y se olvidan de que el Señor les alcanzó por misericordia. Vamos a pasar al segundo punto, hermano, porque ya a la hora. La gran derrota. Cuatro y 5. Dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí aparece esta palabra, el Señor de los cielos, el Señor. Esa palabra es Adonai, que significa Señor soberano. El que mora en los cielos, el lugar de su habitación. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. La iglesia debe marcar presencia, debe predicar, debe evangelizar. Mire, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Son versículos muy fuertes que nos habla acerca de cuál es la palabra final para aquellos que se confabularon contra Él. El Señor dice, nada me pueden hacer, nada pueden alterar de mi plan. Se desgastan y sabemos que ninguna cosa les podrá funcionar porque ellos jamás podrán contra un Dios todopoderoso. Entonces, bajo ese concepto, versículo 5, luego hablará a ellos en su furor. En su furor, habla a posterior. Estamos hablando de un salmo profético. Por lo tanto, hablará en tiempo final y los turbará con su ira. Pero en lo anterior, en este tiempo de gracia, es lo que yo digo que la iglesia debe marcar presencia. Este tiempo es el tiempo de predicar. Este es el tiempo de evangelizar. Este es el tiempo de invertir en las misiones, de orar por los misioneros, de ofrendar por las misiones, de tal manera que nuestros esfuerzos como iglesia local estén no solamente en Talagante, en los alrededores, El Monte, Peñaflor, Mayoco, Isla de Maipo, sino que también a través de nuestra relación con los misioneros estemos también proyectando nuestro esfuerzo hacia otros países, hacia otros continentes, hacia otras culturas, antes de que llegue ese momento donde el Señor hable en su furor y los turbe con su ira. Somos nosotros los responsables, hermanos. La iglesia debe aprovechar este tiempo de la gracia en que todos oigan el mensaje. Dice Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, nosotros debemos hacer realidad ese texto. El Señor desde los cielos observa para verles que nada pondrían contra Él. Ver sus vanos esfuerzos por quitarlo de la escena de este mundo. Nunca lo van a lograr. El Señor Jesucristo dice su palabra, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué bueno es esto, hermanos, saber que nada podrá borrar la presencia del pueblo de Dios, la presencia de Dios mismo en esta tierra. Lo mencioné hace unos domingos atrás,
Pero lo vuelvo a decir, hermano, este mundo necesita la palabra de Dios. Y la única Biblia que tiene este mundo es la iglesia. La única Biblia que puede leer este mundo es usted. ¡Wow! Todos los que le miran, de alguna manera hacen una lectura de la Biblia, o de Dios, o de la presencia de Dios en su vida. Hermano, eso nos hace tremendamente responsables. ¿Qué lee mi jefe en mí? ¿Mi vecino? Bueno. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Dios desprecia la impotencia de ellos, pero también está airado contra la perversidad de ellos. Los enemigos pueden enfurecerse contra Dios, pero nada pueden hacer para dañarle. Al contrario, se dañan a sí mismos. Serán indudable e inevitablemente derrotados. Todos sus planes se vendrán abajo. ¿Usted ha leído Apocalipsis? Tal vez sería bueno releerlo para darnos cuenta de cómo se empieza a tejer, ¿cierto? Toda esta confabulación en contra del Señor Jesucristo y contra Dios Padre. Cómo las naciones comienzan a exaltar, ¿cierto?, a esta bestia, al anticristo, y cómo comienzan a unirse, a tomar alianzas entre ellos, y cuando piensan que ya está todo perfecto, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores para frustrar, para avergonzarles en todo lo que ellos habían hecho. Tercero, la gran manifestación del reino. La gran manifestación del reino, 6. Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. 3 versículos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es un diálogo. El versículo 6 dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo, dice el Padre. El Hijo responde, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Wow, ¿se había dado cuenta de esto? De este diálogo entre el Padre y el Hijo. Inspirando a David, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, en esto tan glorioso. Sus palabras fueron, yo he puesto mi rey. Dios lo ha colocado, no ha sido el hombre, no han sido los reinos, no han sido los gobernantes de la tierra. Dios puso a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Rey. Y Él se complace en llamarle su Rey porque Él lo ha nombrado. Wow, ¿cierto? Él le ha ungido con su Espíritu Santo. Lucas 4:13, Isaías 61:1. Cuando el Señor Jesucristo entra en la sinagoga y se le da el privilegio de leer el rollo, ¿cierto? Y Él lo abre y comienza a leer. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, ¿cierto? Y comienza toda esta lista de beneficiados, vista a los ciegos, todo eso. Me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los
presos, apertura de la cárcel. El Señor Jesucristo entró allí como un creyente más, tal vez, a esa sinagoga, como un judío más. Él lo abre, lo lee, ¿y qué es lo que dice? Hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy el ungido. Yo soy el Cristo. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué dice? Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él le ungió. A él se le entregó la administración, el gobierno y el juicio. Y él tiene la complacencia. Se recuerda cuando se abren los cielos en el río Jordán, cuando Juan le estaba bautizando, él dijo: este es mi hijo amado, en él me complazco. El reino ocurre cuando alguien se sujeta a él. El reino se manifiesta cuando alguien voluntariamente y amorosamente reconoce y acepta autoridad de él y soberanía de él sobre su propia vida y sobre todo lo que tiene. Su familia, su casa, sus bienes, todo. La gran manifestación del reino. ¿Cómo responde el Hijo? Yo publicaré el decreto. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Su reino está fundado sobre el decreto eterno de Dios Padre. No ha sido una resolución de hombres, no ha sido un experimento, ni una prueba, ni el resultado de los consejos de la sabiduría terrenal, sino que ha sido la sabiduría divina quien ha manifestado su plan de establecer su reino a través de su Hijo, el Rey de los judíos. Saquen el cartel que pusieron en la cruz. ¿Y qué dijo el soldado romano? El cartel ya está puesto, déjenlo. Váyanse para la casita nomás. Él es el rey. Wow. Él es el rey. El decreto se publica para conocimiento y satisfacción de todos los llamados a someterse a él como súbditos. El reino es anunciado a través del Evangelio. Es comunicado a través de los discípulos, a través de los creyentes. La palabra de Dios, hermanos, es lo que realmente puede llegar a establecer este vínculo, esta relación de una persona con Jesucristo, no como el Salvador, sino como el Rey, como el Señor, como la autoridad sobre su vida. Desde ese momento, la persona que antes no tenía autoridad, tiene ahora una autoridad sobre él, y esta es la persona de Jesucristo. Y cuando se establece esta relación de rey y súbdito, se establece reino. ¿Ha escuchado el término la visión de reino? Vinieron unos hombres, unos discípulos del Señor, le dijeron: mira, Señor, aquí hay unos hombres que andan predicando como predicamos nosotros y andan sanando como sanamos nosotros. ¿Qué hacemos con ellos, Señor? Dinos y le vamos a cortar inmediatamente las alas a estos tipos, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué dijo? El que no es conmigo es contra mí. Hermano, visión de reino.
No todos somos asambleístas, no todos somos bautistas, no todos somos pentecostales, no todos somos del Monte Sión o de la Iglesia del Redentor o de la Puerta de la Hermosa o del Evangelio completo, etcétera, etcétera, la cantidad enorme de denominaciones. Reconozcamos un vínculo de reino. El Señor de Él es el Señor mío. El que me ganó a mí, lo ganó a Él. El que me perdonó a mí, lo perdonó a Él. Hermanos, diferencias litúrgicas podemos tener, diferencias culturales podemos tener, pero no podemos darnos el lujo de menospreciarnos o de separarnos porque simplemente tenemos formas diferentes de hacer las cosas. Visión de reino, es eso. El decreto se publica para conocimiento y satisfacción de todos los llamados a someterse a él como súbditos. Y también esta expresión que dice Jehová me ha dicho, diciendo el Hijo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, esa expresión, hermanos, que a veces se puede prestar para cierta confusión, esto viene literalmente de dar a luz. Literalmente de dar a luz, cuando una mujer da a luz. Pero también, la palabra realmente es parir, ¿cierto? Pero también era usado para referirse al acto en que un rey presentaba a su hijo delante del pueblo para proclamarlo rey juntamente con él. Mire, Primera de Reyes 1, 32 al 34, vamos a ver esta costumbre que está reflejada aquí en esta palabra, donde el rey tomaba a su hijo y lo presentaba públicamente para proclamarlo rey. Y eso era lo que aquí está de alguna manera representado en este pasaje. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, Jehová me manifestó a la humanidad como su rey, como el rey que él estableció. Dice, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Está hablando David. Versículo 33 dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón. Versículo 34 dice, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Y quién está hablando? El mismísimo rey David. Rey David todavía está vivo y seguía siendo rey, pero está proclamando también de la misma forma a su hijo Salomón como rey. Eso es lo que quiere expresar este texto. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta promesa a nadie hecha anteriormente. Las naciones como herencia solos tienen cumplimiento en el rey mesiánico. Zacarías 9, versículo 10, habla un poco de esto. La extensión del reino es a través de la iglesia, pero llegará el momento final en que todas las naciones estarán controladas por el Señor, por el Rey de Reyes y Señor de Señor, dice. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Comienza desde Efraín, ¿cierto? Destruyendo los carros de guerra desde Jerusalén, de los arcos de guerra quebrantados, y luego dice, hablará paz a las naciones, ¿cierto? Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Y qué dice esta promesa? Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Wow. Judíos y gentiles hasta los confines de la tierra. Esta promesa tendrá cumplimiento total
En Apocalipsis 11:15. Esta promesa también, hermanos, revela el corazón del Padre. El corazón del Padre no es destruir las naciones. El corazón del Padre es, aleluya, redimir las naciones. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué glorioso. Dice, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando habla de cetro o vara de hierro, es decir, de firmeza, de algo invulnerable. Algo que nadie puede contradecir, nadie puede cambiar. Y también dice, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí está tomando una forma cultural que existía en aquella época en que los reyes de la tierra, los reyes de distintos reinos, tomaban vasijas de barro y escribían los nombres de los enemigos. Aquí voy a poner a este tipo, y aquí voy a poner a este otro, y así. Y luego de eso los pisoteaban en una celebración, de alguna manera preparándose para la victoria final. El desmenuceo, la conquista definitiva. También, hermanos, es bueno preguntarnos aquí entre nosotros si usted podría poner el nombre de esas personas tan difíciles que han sido para su vida, ponerlo ahí para que el Señor los desmenuce, para que el Señor tome el control de sus vidas como un acto profético. Quizás más de alguno lo ha hecho. Pero quienes irían allí serían su especial motivo de oración. Porque no es solamente para orar, no necesito... Yo sé, hermano, que podemos orar, pero Dios espera más que la expresión, más que una simpatía, más que una empatía. Dios espera pasión y Dios espera también compasión. Poner nuestros sentimientos en esa oración para que Dios pueda obrar en aquellas personas que necesitan de Él. Finalmente, la gran exhortación. Dice, versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. A los reyes está llamándoles a ser prudentes, a los jueces a admitir amonestación. Hermano, qué diferente sería la justicia si los reyes fuesen prudentes y si los jueces son amonestados. ¿Quién puede amonestar a un juez? Solamente delito flagrante. Mi hermano Parra, Gabriel, solamente la flagrancia, sorprenderlo en el mismo acto. Porque de alguna manera la investidura, la autoridad de esas personas es muy alta. Pero hermanos, si por sobre un juez está el juez supremo, aleluya. Si sobre un rey está el Rey de Reyes, qué diferente sería. Y esa es la exhortación que Dios le hace. Hermanos, pero esta exhortación puede ser a través de nuestras bocas. ¿Usted ha hablado alguna vez con algún juez, con algún rey, o con algún hombre importante o una mujer importante? Hermano, ellos no necesitan que el chistólogo del Festival de Viña les tire barro para cambiar. Dios también puede hacerlo a través de uno de sus hijos. Disculpe.
pero ya tan enfermo con tantas cosas que le han tirado a los señores políticos. Con razón o sin razón. Pero qué diferente es que alguien le pueda decir: señor alcalde, ¿sabe qué? Gracias por recibirme, pero antes de plantearle yo la necesidad, permítame orar por usted un momento. Usted es una persona que toma decisiones importantes, usted es una persona pública, usted es una persona que tiene enemigos. ¿Me permitiría hacer una pequeña oración por usted antes? Hermano, ¿usted cree que esa persona no se lo agradece? Es que uno dice: no, pues que yo soy... ¿Quién soy yo así comparado con este hombre? Pero hermano, todos los seres humanos tienen las mismas necesidades. Y Dios puede usarnos para hablarle a los reyes, a la prudencia y a los jueces, a ser amonestados. También a servir al Señor con temor y alegrarnos con temblor. Parece como un juego de palabras, ¿cierto? Servir a Dios con temor reverente. El jueves, Roberto hablaba de el temor de Jehová, la predicación, temor reverente. Y gozarse, dice, con temblor, alegrarnos con temblor. ¿Qué significa esto? Con sentido de responsabilidad, no como el estilo posmoderno, que es un gozarse irresponsablemente. Nosotros somos llamados a servir al Señor con temor y alegrarnos con temblor. Dice Filipenses 2:12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Tal vez el apóstol Pablo tomó de este mismo texto esta inspiración. Versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este de honrar al Hijo, literalmente dice besar. Y en una versión dice los pies o besar la mano, que es la actitud del vasallo que besa la mano de su Señor en una demostración de lealtad y de sujeción o de sumisión. La versión de la Biblia al día dice: bésele los pies antes que se encienda su ira y perezcan. Se los advierto, dice, su ira comenzará pronto. Comenzará pronto. La ruina de quienes rechazan a Cristo están esperando esa ira. Pero los que le han servido y se han alegrado y gozado en Él, hermanos, porque nuestra vida con el Señor, creo que para todos ha sido servirle con alegría y ha sido también gozarnos y alegrarnos. Qué hermoso es experimentar el cambio de vida o de calidad de vida que tenemos cuando estamos en Cristo. Pero los que lo han rechazado, los que se han reído, los que se han confabulado contra Él, ¿qué les espera? ¿Qué podemos decir? La felicidad de quienes se someten a Él, ya que son dichosos todos los que en Él se refugian. Podemos consolarnos, podemos alegrarnos y podemos tener la plena confianza de que en Cristo, cuyo mediador ha sido para nosotros, podemos consolarnos y animarnos a nosotros mismos y también unos a otros. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Es usted uno de esos bienaventurados? Qué interesante este salmo, hermano, tan profundo, tan amplio, tan, yo diría, tan rico en doctrina, en teología. Si nosotros, si hubiéramos tomado más tiempo, habríamos visto cuáles son los pasajes del Nuevo Testamento en donde he citado este salmo. Son 4 veces. 4 veces.
pero creo que lo de Pedro fue bastante amplio, y eso nos garantiza, hermano, que la palabra de Dios es una sola. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa esta mañana. Reconocer, Señor, de que tú eres nuestro Dios, que vivimos tiempos difíciles, que tenemos una sociedad postmodernista donde hay dificultades, donde hay apatía, donde hay resistencia, donde hay indiferencia, donde hay rechazo abierto, donde hay ataque y donde hay persecución en contra tuya, Señor, y en contra de tu pueblo. Pero sabemos, Padre, que tú eres quien los derrotarás. Sabemos, Señor, que tu reino seguirá manifestándose, que tú seguirás respaldando tu pueblo, que tú seguirás usándonos. Señor, como el apóstol Pedro, al citar este pasaje, nuestra oración también y nuestra petición es la misma. Concédenos, Señor, que con denuedo hablemos tu palabra. Padre, que no nos avergoncemos, sino que nuestra boca se hable para hablar tu sabiduría, tu palabra, Señor. Padre, que nunca tengamos temor, que seamos personas que podamos hablarle al gobernante, a la autoridad, como al hombre común, como también a nuestro hermano en la fe, Señor, con la misma pasión y el mismo amor, la misma consideración, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Padre, por tus hijos que han podido llegar en esta mañana. Bendice cada uno de ellos, Señor. Bendice tus hijas, Señor, que este tiempo haya sido de provecho para sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.